¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 de la materia de máquinas eléctricas grupo D y en este video vamos a explicar nuestro programa para el cálculo de transformadores trifásicos en configuración triángulo-triángulo y triángulo estrella. Este programa en Python calcula los parámetros clave para diseñar un transformador trifásico. Nos permite determinar la sección del núcleo, las corrientes de los demanados y el número de espiras necesarias. El programa solicita al usuario ingresar información esencial como la potencia aparente, los voltajes primarios y secundarios, la frecuencia, la inducción magnética y el tipo de conexión, ya sea triángulo estrella o triángulo triángulo. Aquí ya corrimos el programa e ingresamos los valores dados y en nuestro caso vamos a tener la opción 2, que sería una configuración de triángulo-triángulo. Para esto nos pasamos a la importación de librerías. La CMAT es una librería que proporciona funciones para trabajar con números complejos. Aunque en este código no se utiliza directamente, es posible que se requiera para cálculos más avanzados. La librería MAT contiene funciones matemáticas como la raíz cuadrada, que usamos para calcular los voltajes de fase en conexiones estrella. Después nos pasamos a la función calcular transformador trifásico, que encapsula todo el proceso de cálculo. La entrada de datos, donde se ingresan los datos ya mencionados anteriormente. Y después el programa nos solicita el tipo de configuración del transformador. Dependiendo de la configuración se realizan los cálculos pertinentes para obtener los valores de voltaje de fase y la potencia por columna. Aquí en esta parte se muestra que nos arroja directamente el voltaje de fase 1, que en este caso para la configuración triángulo-triángulo tenemos que V1 es igual a voltaje de fase 1, por lo tanto tendríamos 400 volts. Después en nuestra tensión de fase del devanado secundario, que tenemos V2 igual a voltaje de fase 2, se quedaría en 100 volts. Y por último la potencia por columna se calcula S sobre 3, nos quedaría 100 vatios. Con estos valores obtenidos podemos continuar con los pasos normalmente. Por aquí se muestra el código de nuestro programa y ahora sí pasando al paso 1, que se calcula la sección del núcleo SN. Tenemos la fórmula que sería la constante K por la raíz de SC, donde nos da un resultado en centímetros cuadrados y en nuestro caso nos arroja 11. Con esto pasamos al paso 2, que sería la potencia aparente, donde ya se pidió en el paso 1, con el caso 1 que no la da directamente y se queda en 100 vatios. El paso 3 se calcula la corriente del devanado primario. En este utilizamos la fórmula I1 igual a SC sobre voltaje de fase 1 y nos da un resultado de 0.25 amperios. En el paso 4 vamos a calcular la corriente del devanado secundario, que es la misma fórmula pero se multiplica la constante de eficiencia, que en este caso sería de 0.89 amperes. Y en el paso 5 vamos a calcular el voltaje por espira con la fórmula de voltaje de espira igual a 4.44 por F por B por Sn entre 10.000. Y lo convertimos
la sección del núcleo a metros cuadrados, por eso en este caso se divide entre 10.000. Esto nos da un resultado de 0.3175 voltios. Después nos pasamos al paso 6, que sería el número de espiras en el devanado primario, N1, y el número de espiras en el devanado secundario, N2. Con las fórmulas de N1 igual a BF1 sobre el voltaje de espira y N2 igual a BF2 sobre el voltaje de espira. Nos da un resultado de N1 igual a 1260 espiras y N2 igual a 315 espiras. Los resultados se muestran como números enteros, como podemos observar. Siguiendo con los pasos del transformador trifásico, tenemos el paso número 7, donde se calcula el número de espiras reales. Esto se consigue multiplicando el número de espiras obtenido en el paso anterior por una constante KCU, que se obtiene gracias a unas funciones que vamos a ver más adelante. Aquí se calcula y se redondea a 0, ya que tiene que ser un número cerrado. En el paso número 8 se calcula la sección de los conductores gracias a la corriente calculada en pasos anteriores y a una constante J, que tenemos que obtener también gracias a unas tablas, que en este caso son funciones, gracias a la potencia aparente. Aquí se redondea con 4 decimales. En el paso número 9 se calcula el diámetro de los conductores, sacando la raíz a la multiplicación de 4 por la sección de los devanados entre la raíz de pi. Y pues también se redondea con 4 decimales. Después se calcula la sección real del núcleo, que es con una constante Kp, que esta no varía, entonces esta la definimos como 0.9 y simplemente se divide entre la sección del núcleo que se obtiene anteriormente. Entonces aquí se redondea también con 4 decimales. Para el paso número 11 es las dimensiones del carrete A y H. Para esto también usamos la función mat.sqrt para sacar la raíz del paso anterior de la sección del núcleo real. Y aquí tenemos redondeado por 0, ya que tiene que ser un número cerrado. Y el número 12 es el número de chapas, que se calcula simplemente dividiendo el área del carrete, digo, el ancho del carrete entre el espesor de la chapa, y así obtenemos el número de chapas también redondeado en 0. Y pues para obtener los valores de las constantes que se sacan de las tablas con la potencia aparente, se crean funciones que tienen como argumento la función aparente y se crean una serie de condicionales donde según el valor de esta S va a entrar en alguna condicional y ese valor es el que se va a regresar y va a tomar en las funciones. Lo mismo para el valor de KCU, igual con la potencia aparente, así como el valor de la J, también con la potencia aparente. Y finalmente tenemos la función principal, donde se manda a llamar nuestra función del transformador trifásico dentro de un ciclo while true para que se esté iterando continuamente hasta que el usuario decida dejar de obtener los cálculos.